capítulo 3. Hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. ¿Cuánto lo creen? Éxodo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la santa palabra del Señor. Moisés, Éxodo 3, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques allí, quita la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Qué más sigue diciendo? Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y ve y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Qué más sigue diciendo? Y le respondió el Señor: y la señal para ti de que que soy yo el que te ha enviado será ella, cuando haya sacado el pueblo de Egipto. Ustedes adorarán a Dios en este lugar. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Yo soy el que soy. Y dijo Moisés, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Iniciamos una serie la semana pasada, yo creo. ¿Cuántos creen? Debemos tener muy claro lo que creemos. Esos son fundamentos para nuestra vida. ¿En qué creemos? Tantas cosas que el mundo nos invita a creer en estos tiempos, pero en medio de tantas cosas que el mundo nos invita a creer en estos tiempos, ¿qué es la verdad? ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué creen nuestros corazones? ¿En qué creemos realmente? ¿En qué estamos creyendo? Y hoy vamos a seguir meditando en esta palabra yo creo. Y hoy nos corresponde el tema yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Yo creo en Dios. ¿Creemos en Dios? Yo creo en el Señor. Y el mundo en este tema está bastante dividido, porque algunos creen en un Dios irrelevante, un Dios que no existe, un Dios que hace rato sacaron de las escuelas, de las sociedades, de los países. Pero al sacar a Dios de la sociedad, hemos visto mejora. Observamos que la sociedad va en decaimiento. ¿Por qué? La moral ha perdido, los valores se han perdido.
dificultad. Entonces, muchos creen en el Dios y dicen, no, Dios es irrelevante. Dios no es real. Dios no existe. Otros creen en el Dios que es una energía. Dios es un halo de energía que me hace sentir bien. Es un ser impersonal que no tiene nada que ver con nosotros. Mire las perspectivas que nos da el mundo. Otros creen en el Dios del bienestar, un Dios cuyo trabajo es hacerme sentir bien, un Dios cuyo trabajo es hacerme cumplir mis sueños, un Dios cuyo trabajo es darme paz interior. ¿Será que ese es Dios? ¿O hay algo más de Dios? Para ellos, Dios es una imagen cultural, donde Dios se centra en el yo y trabaja para nosotros. ¿Será que tenemos un Dios que trabaja para nosotros? Otros dicen que no creen en Dios porque Dios es opresión, que la religión oprime al mundo, que la religión es para el ignorante. Miren todas estas perspectivas, todas estas ideas que nos están bombardeando. Otros buscan a Dios a su manera y entonces hacen meditación, hacen yoga, tienen una espiritualidad oriental y algunos hasta se han atrevido a decir que Dios ha muerto. Miren con lo que el mundo nos está bombardeando. Miren las diferentes perspectivas que hay del mundo. Hay una amplia gama que podemos creer. Y estas cosas nos zarandean, nos mueven. Y por eso es necesario que debemos tener claro en lo que usted y yo creemos. ¿En qué creemos? Pero además de todas estas perspectivas que dice el mundo, de un Dios místico, de un Dios oriental, de un Dios que solamente piensa, trabaja para nosotros, hay una perspectiva que realmente nos da Dios. Porque tenemos su palabra, por medio de la cual Dios se autorrevela. Y en medio de todas estas perspectivas filosóficas, psicológicas, capitalistas, que dice el mundo, ¿qué es lo que realmente dice Dios? ¿Quién es Dios? Y eso es lo que precisamente me está mostrando este texto de Éxodo, capítulo 3. Me está mostrando algo de Dios. Y quiero que acerquemos no solamente nuestro oído, sino que acerquemos nuestro corazón a lo que Dios nos dice a través de la palabra de quién es Él. Y este texto nos dice tres cosas. Primero nos dice que Dios es real. ¿Dios es qué? Real. Dios es real y puede ser conocido. Segundo, ¿qué nos dice? Que Dios es santo y temible al mismo tiempo. Y por último, ¿qué más nos dice? Que Dios busca, que Dios nos busca y nos envía. Entonces, miremos esta parte. Dios es real y puede ser conocido. Me llama la atención porque Moisés va caminando 40 años pastoreando ovejas. Siempre había pasado por ese lugar, pero de pronto ese día pasó algo diferente y ve una zarza, un pequeño árbol, un zarzal, una zarza pequeña, un arbusto que estaba incendiada al fuego, pero no se consumía. La zarza seguía ardiendo, seguía ardiendo, seguía ardiendo, y quizás Moisés esperó que se quemara, pero la zarza no se quemaba, seguía ardiendo, seguía ardiendo. Y me llama la atención porque en esa zarza estaba Dios, y a través y en medio de esa zarza y de ese fuego que ardía y no quemaba la zarza, Dios llama a Moisés. Y me siento muy identificado con este llamado de Moisés, porque recuerdo cuando tenía 9, 10 años, y recuerdo que en el lugar donde vivía, la Sierra Nevada de Santa Marta, había un muchacho que le gustaba cazar y tenía pólvora. Y yo tenía 9, 10 años, y uno de 9, 10 años bastante imaginativo, es bastante curioso, creativo. Y tomé algo de pólvora y en mi mente, en mi imaginación, miren la cuestión, la imaginación de uno es
bastante, se eleva. En mi imaginación yo creía que si prendía esa pólvora, chispitas mariposas. Me imaginaba como las películas que iba a salir destellos, fuego pirotécnico. Eso era lo que yo tenía en la mente. Pero una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es lo que realmente es. Y entonces con un amigo tomamos esa pólvora y le prendí fuego. Y no eran chispitas mariposas. Una sola llamarada al rostro. Y me llama la atención con Moisés, porque en el fuego fue la primera vez que Dios se apareció a mi vida como a Moisés. Me siento identificado con Moisés, porque no, pastor, entonces Dios se le apareció en la pólvora. No, en el rostro, en la pólvora salió el rostro de Jesús. No, porque fue un quemonazo tremendo con esa pólvora. Y yo recuerdo que me ardía, me curaron y me ardía toda esta parte de la cara. Y yo recuerdo el pelo, me miré al espejo y el pelo me quedó así, eso chamuscado, y estaba negrito como en las películas. Eso es real en las películas, ¡pum! Y el pelo así parado, chamuscado, y ese olor, y ese ardor, una cosa terrible. Pero ¿sabe? Ese día habían 3 pastores que nos visitaban, era una comunidad de fe. Y de pronto me llevaron y un ardor terrible. Hicieron esa cadena de oración. Entonces miren, desde ahí entiendo que Dios es muy, muy puntual, que Dios se hace a conocer a nuestra vida. Era ardor, era una quemadura, era fuego. Y me identifico con Moisés, porque Dios se le aparece en fuego a Moisés. Y entonces ellos me metieron en esa cadena de oración y me preguntaron, ¿dónde le arde? ¿Dónde le duele? Y yo les dije, aquí. Pero era tanto el ardor que tenía en todo el rostro que no me he dado cuenta que también me había quemado parte de este dedo. Y miren, Dios cómo hace sus cosas. Ellos oraron, escuche esto, y yo sentí que algo pasó. Sentí como el roce de una mano que me tocaba, y al instante no había ardor, no había dolor. Dios se había manifestado aún a través de un fuego que no debí prender a mi vida. Y desde ahí entendí que tenemos un Dios que es real, un Dios que quiere darse a conocer. Pero lo curioso fue que se me fue el ardor de la gran área que me había quemado la cara, y aquí era un poquito el dedo. Pero esa noche me tocó meter el dedo en un vaso de agua fría para poder dormir. Era Dios que había hecho esto, pero me había dejado algo para que viera que Él es real, que Él existe, que Él quiere encontrarse con nosotros, que Él está esperando que venir a nuestra presencia, venir a nuestros corazones, pero no de una forma mística, ni de una forma espiritista, porque a veces queremos encontrar a ese Dios. ¿Has visto las películas cuando van a hacer sesiones espiritistas? Y entonces se apaga la vela, se abre la ventana. ¿Has visto esas películas? Empieza a temblar la mesa. ¡Satanás, eres tú! Y entonces así queremos, si Dios es Dios, que me aparezca y ¡pum!, que me apague una vela, me mueva la mesa. No es sentir a Dios de forma como si fuera un espiritistamente. Que me apague una vela, que me mueva la silla. No, Dios no se presenta así. Dios no se hace sentir así. Otros quieren que Dios lo erice, que sienta un fuego, que me erice la piel, que me haga sudar. No, Dios no se hace sentir así. No es de forma mística ni de forma espiritista. Dios se hace sentir en la realidad de nuestros corazones. Y en ese momento, cuando oraron por mí y Dios hizo algo especial, cuando prendí un fuego que no debía prender, en mi corazón yo dije, Dios es real, Dios existe. Y de los 10 años Dios me marcó. En ese momento no fui cristiano, no me entregué a Jesús, no me rendí, no me arrepentí, pero a los 10 años yo sabía que Dios era real, que Dios
existía. Me faltaba un largo trecho para caminar y poder rendirme a sus brazos, porque mira, bueno, pastor, a los 10 años se convirtió. No, ahí empezó mi caminar con Dios. Ahí Dios se hizo real a mi vida. Pero a los 21 años fue que me convertí, me bauticé y entregué mi vida al Señor. Y entonces, ¿qué pasó en esos 11 años? Dios seguía apareciendo a mi vida. Dios seguía haciéndose real a mi vida. Pero mi corazón duro lo negaba. Mi corazón duro decía, fue el azar, fue la suerte, fue la probabilidad, fue esto. Pero era Dios que se estaba presentando a mi vida y me estaba diciendo: yo soy real y quiero conocerte porque te amo, porque de tal manera amé al mundo que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. Dios es real y puede ser conocido. Y es curioso porque cuando estudiaba este pasaje recordaba precisamente eso. Dios aparece en una llama a Moisés, llama la atención. Y Dios tiene formas de llamar nuestra atención. Y va a seguir llamando nuestra atención hasta que nuestro corazón sea atraído hacia Él. Dios es el eterno seductor. Decía un escritor: Dios es el eterno sabueso, o el sabueso del cielo. Porque cuando Él quiere entrar a nuestro corazón, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y Dios está tocando nuestro corazón en esta mañana. Dios está tocando nuestras vidas, porque quiere hacer cosas poderosas en nuestra vida. ¿Cuánto lo cree? Dios tiene sus formas de encontrarnos. Aunque no queramos ser encontrados por Dios, Dios tiene su forma de arrinconarnos. Pregúntele a Jeremías: no más, Señor, no hablaré en tu nombre. Y no solamente hablo de los que no son cristianos, sino que hablo también de los cristianos, porque Jeremías era un cristiano. Él decía: no hablaré más en tu nombre. A veces, aún siendo cristianos, nos queremos perder de Dios. No queremos asumir el llamado, lo que Dios nos ha dado. Pero mire, Jeremías quiso dejar las cosas tiradas. ¿Pero qué pasó? No hablaré más en tu nombre, me olvidaré de ti. Y dice Jeremías: me sedujiste, me enamoraste, me conquistaste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Quién puede resistir a que Dios lo enamore? ¿Quién? Me venciste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Quién puede resistir al Señor? ¿Quién puede resistirlo? A su nombre. Entonces Dios aparece a Moisés en medio del fuego. ¿Por qué en medio del fuego, pastor? El fuego en la Biblia es símbolo, es imagen de la presencia del Señor. Muchas veces Dios en la Biblia se le aparecía en fuego. Una columna de fuego iba en las noches delante del pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto. ¿Qué significaba? La presencia del Señor. En Pentecostés cayeron como lenguas de fuego, aparecieron repartidas sobre los 120 que estaban reunidos. ¿Qué significa? Esas lenguas de fuego, pastor, algo. ¿Qué significa? La presencia del Señor. Eso es lo que significa. El fuego, una de lo que nos muestra el fuego, es la presencia del Señor, a su nombre. Pero también me muestra la Biblia que Dios tiene un nombre. Moisés le dice: bueno, voy a hacer lo que tú dices, voy a ir a los líderes, les voy a hablar que tú quieres libertarlo, pero si me preguntan quién es, ¿cómo te llamas? Y Dios responde: yo soy el que soy. La Y, la H, la W y la H, no hay forma de pronunciarlo, porque los hebreos no tenían vocales al principio. Y, pero en español Y, H, W, H. Que al español nosotros traducimos como Yah, Yahvé, Yahweh o Jehová. Esas son las traducciones que tenemos, y así el nombre que Dios, por el cual Dios
se reveló, con el cual Dios se llamó Yahvé, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y ese nombre que el mismo Dios dio. ¿Y por qué dio nombre? Porque Él está diciendo: soy una persona que es real y que puede ser conocida. Y ese nombre Jehová, que es el que más nosotros usamos, está relacionado con la palabra ser o existir. ¿Qué está diciendo Dios con Jehová? Está diciendo: yo soy el que existe, yo soy el que soy y hace existir. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El que es y el que hace que todas las cosas existan. ¿Por qué estamos vivos? Mire, desde que nosotros estamos, desde la concepción, somos un milagro. Millones y millones de espermatozoides se están luchando. Y no es suerte, es propósito que cada uno de nosotros seamos los que Dios decidió que viniéramos al mundo, a su nombre. Desde que inicia la vida, desde ese momento de la concepción, que es un misterio, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, que hay vida. Desde ahí usted y yo somos un milagro del Señor. A su nombre. A su nombre. Yo soy el que soy y que hago existir. ¿Por qué estamos vivos? Somos tan frágiles porque así lo desea el Señor. Jesús en Apocalipsis dice: yo soy. Mire, Jesús en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy también significa que Dios está antes del principio y que Dios estará después del final. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, que está antes de que todo existiera. Dios ya existía porque Él es autoexistente, existe por sí mismo. Y después de que todo acabe, Dios seguirá siendo, porque Él es el yo soy. ¿Quién es Él? El yo soy. Pero también Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios nos muestra que Dios es un Dios de pacto. Diga conmigo: Dios de pacto, Dios de compromiso, Dios de promesa. Tenemos un Dios de pacto, un Dios de compromiso, un Dios de promesa, un Dios que se compromete más de lo que nosotros podemos comprometernos. Ayer leí un estado de la hermana Juniet, que envió un predicador, que triste seríamos, qué triste estaríamos nosotros, qué miserables seríamos si Dios se demorara en respondernos como nosotros nos demoramos en obedecer. Eso me gustó. Qué triste, qué miserables seríamos si Dios se demorara en respondernos o en cuidarnos a nosotros de la misma forma que nosotros nos demoramos en obedecerle. ¿Qué tal que Dios nos pagara con la misma moneda? Pero tenemos un Dios que es benigno, que es paciente. Entonces tenemos un Dios de promesa. Ahora, pastor, en cada versículo de la Biblia hay una promesa. No. Hay personas que toman versículos: esto es una promesa de Dios. No. Dios ha hecho dos grandes pactos. Dios ha hecho dos grandes promesas. ¿Cuáles son esas promesas que Dios ha hecho? Una se llama ley y la otra se llama gracia. La promesa de ley dice: si haces estas cosas vivirás. Pero haciendo esto nadie podía vivir, porque todo el mundo estaba bajo la maldición de la ley. Y la ley, como nadie, ningún ser humano puede cumplirla, nos lleva a Cristo, a pedir misericordia en Cristo, a su nombre. La ley nos lleva al Señor. Pero el pacto, la promesa de la gracia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la gracia. Y la gracia no vino antes de la ley, la gracia estaba desde siempre. Porque cuando Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, ¿qué es eso? Cuando Dios hace salir la luna, ¿qué es eso? Cuando Dios nos da oxígeno, no nos lo cobra, ¿qué es eso? Gracia. La gracia siempre estuvo. Pero ¿por qué vino la ley? Porque nos muestra la condición de nuestro corazón. Ahora, cuando la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé, debemos mirarlo bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué Dios tiene que respondernos?
¿Cuál mérito tenemos para que Dios nos responda? Clama a mí y yo te responderé. Creemos que si oramos de cualquier forma Dios no va a responder. No, porque está bajo el pacto de la gracia. ¿Y cuál es el pacto de la gracia? Cree en Jesucristo y serás salvo. Exclama a mí en el nombre de Jesús, conforme a mi voluntad, y yo te voy a responder. Toda la vida está bajo el pacto de la gracia que se cumple en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo a su nombre. Entonces tenemos un Dios que es real y un Dios que puede ser conocido, que se manifiesta en fuego, que tiene diferentes formas de manifestarse. Tenemos un Dios que tiene nombre, que es una persona. Tenemos un Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, un Dios relacional, que busca relacionarse con nosotros, que nos ama. No tenemos un Dios que está lejos por allá, que nos creó y nos dejó ahí tirados, no. Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. A su nombre. Ahora, Moisés ve esa zarza que arde y no se quema. ¿Y qué dice él? Voy a ver esa visión tan grande. Y en el capítulo 4, Moisés se va a acercar. Y de la zarza Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy. ¿Pero qué le dice el Señor? Entonces Dios le dijo: no te acerques. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Dios le dice: no te acerques. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al segundo punto. Tenemos un Dios que es santo y temible. Es un Dios real que se da a conocer, pero también es un Dios santo y temible. Moisés se quiere acercar, pero Dios le dice: no te acerques. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que prepararse para el encuentro con Dios. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado, tú que me estás escuchando hoy, para encontrarte cara a cara con tu Señor? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, Hebreos 9:27, escuche lo que dice: porque Dios estipuló que el hombre muera una sola vez, y después de eso el juicio. Eso lo dice el Señor en Hebreos 9:27. Está estipulado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Iglesia, hermano, visita que me escuchas hoy, ¿estás preparado para encontrarte con tu Creador? ¿Estás preparado para verlo cara a cara? ¿Estás preparado para encontrarte frente a frente con Dios? Y quizás pueda escuchar en algunos corazones algunas objeciones. Quizás podría escuchar: pastor, es que yo no creo en Dios. Amigo o hermano, no se trata de creer o no creer. Se trata de cumplir la ley de Dios. Porque si tú vas en un auto, en una moto, te vuelas el semáforo en rojo y te alcanza la policía, te colocan un comparendo y te muestran lo que tienes que pagar, y tú puedes decir: no, es que yo no creo en el policía. No se trata de creer o no creer. Se trata de que infringiste la ley, tienes que pagar. No, yo no creo en comparendos. No se trata de creer. Se trata de que infringiste la ley, tienes que pagar. Cuando estemos cara a cara con el Señor, porque todos estaremos cara a cara con Dios, Dios no nos preguntará: ¿creíste o no creíste? No. Lo que Dios nos preguntará fue: ¿cumpliste mis 10 mandamientos? Lo que Dios nos preguntará es: ¿mentiste? ¿Robaste? Lo que Dios nos preguntará es: yo te mandé a que no codiciaras, pero viste pornografía. ¿Codiciaste una mujer que no era tu esposa?
Dios no nos preguntará, ¿creíste o no creíste? Lo que nos preguntará es, ¿cumpliste mis mandamientos? ¿Cumpliste mi ley? ¿Hemos cumplido la ley del Señor? ¿Estamos preparados para presentarnos delante del Señor? Quizás alguien más dirá, pastor, yo ya me gané el cielo, soy bueno, hace rato me lo gané. Yo medio robo, yo medio miento, mentiras blancas. Yo de vez en cuando veo un poquito de pornografía. Soy medio. Enfrente de la presencia del Señor, o eres o no eres. Dios nos preguntará cuando estemos enfrente de su rostro, ¿pecaste a mitad o no? ¿Eres medio santo o no eres medio santo? Porque no tenemos un Dios a medias. Tenemos un Dios que eres o eres. Y no se trata de lo que hagamos. No se trata de ser bueno y ganarnos el cielo. Porque nuestras obras no son suficientes. Quizás puedo escuchar algún corazón diciendo, pastor, pero es que yo soy cristiano. Tampoco se trata. Yo soy cristiano y vengo todos los domingos a la iglesia. Tampoco se trata de venir todos los domingos a la iglesia, ni de decir que soy cristiano porque está de moda el ser cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano y me gocé allá en la adoración a Langón. ¿Cuántos cristianos estuvieran metidos allá? Si hiciéramos una expurga, ¿cuántos encontraríamos allá? Pero tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano. Y voy todos los domingos a la iglesia. Pero ¿estás listo para enfrentarte cara a cara con el Señor? Si hoy tú que me estás escuchando, Dios te guarde, hoy fuera el día, porque no sabemos, que partieras a la presencia del Señor y vieras cara a cara a Dios. Porque está establecido que el ser humano muera una sola vez. Y después de eso, el juicio. Si hoy fuera el día de partir, si hoy fuera el día donde tuvieras que presentarte cara a cara con Dios, ¿qué diría el Señor? ¿Cuál sería el veredicto? ¿Culpable o inocente? Manoma, ¿culpable o inocente? Culpable. ¿Y a dónde van los culpables? ¿A dónde van los culpables? ¿Culpable o inocente? Rosa María, ¿culpable o inocente? Mano René, ¿culpable o inocente? Mano Dubán, ¿culpable o inocente? Ana Lidis, ¿culpable o inocente? ¿Y a dónde van los culpables? Mana Jailis, ¿culpable o inocente? Miren, tormento eterno nos esperaría. Pero escuche, iglesia, lo bueno es que no depende de nosotros, porque Dios nos encontrará culpables a todos. Pero ¿sabe qué es la cuestión? Que cuando Dios diga culpable, si usted de verdad es cristiano de corazón, en ese momento que Dios diga culpable, tendrás a Jesús a tu lado y dirás, sí es culpable, pero yo pagué todo
su culpa. Yo pagué todas sus infracciones de la ley en la cruz del Calvario. Entonces Dios dirá, inocente, 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 entra al cielo, a la presencia del Señor. Si estás en vida con Cristo, si de verdad Cristo es tu compañero, porque eso trata el Evangelio, de que Cristo sea nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Salvador. Cuando parta a la presencia del Señor, Cristo irá contigo. Y cuando Dios diga culpable, Cristo dirá, sí, ha hecho todo eso, pero yo pagué por Él en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, pero si llegaras a partir hoy a la presencia del Señor y no llevas a Cristo en tu corazón, cuando Dios diga culpable, ¿quién te salvará? ¿Quién? No habrá quien te salve. Esta semana meditaba en la labor que Dios nos dio como pastores, como predicadores, y algo terrible. ¿Sabe? Meditaba que a muchas personas le hemos predicado y quizás muchas personas han tenido un corazón duro. Yo me imaginaba por un momento todas esas personas a las cuales le he predicado y no le han prestado atención a Cristo. Yo me las imaginaba en el infierno y recordándome a mí por toda la eternidad, porque en el infierno habrá memoria. Ese 21 de septiembre el pastor Juan me predicó a Cristo, pero yo no le hice caso. Ese 21 de septiembre el pastor Juan me habló de que había algo más allá de esta vida y yo no le presté atención. Y por toda la eternidad recordarán al pastor Juan. Yo me decía, wow, esto realmente es terrible. Para esto, ¿quién es suficiente? Decía el apóstol Pablo. Pero gracias damos a Jesucristo, que esta es nuestra labor. Esta es nuestra labor. ¿Cuánto lo creen? Y entonces Moisés se va a acercar, pero Dios le dice, no te acerques. Y Moisés tiene tanto temor de mirar a Dios, que siente que va a desfallecer, siente que va a morir, siente que ya de ese día no va a pasar. Y es que en la Biblia, todo aquel que se encontró con Dios, con la santidad del Señor, experimentó lo terrible de su santidad. Porque ese es el Dios que tenemos, que es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano, en cierto lugar tuvo un sueño, y al día siguiente dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Isaías, Dios lo llama, y él dice, ¡ay de mí! Es un aire de temor, de miedo. ¡Ay de mí, que soy hombre pecador y mis ojos han visto a Jehová! Él sabía que lo esperaba la muerte. Pedro, cuando Jesús lo llama en la pesca milagrosa, él deja todo tirado y cae de rodillas a los pies de Jesús. Dice, apártate delante de mí, porque soy hombre pecador. Todo aquel que experimentó lo terrible de la santidad del Señor cayó de rodillas, reconociendo que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en la pesca, están en la barca. Jesús está durmiendo, pero de pronto Jesús se levanta y detiene a la tempestad. Cállate, mar, enmudece. Y esos hombres tenían temor, pero ¿sabes qué termina siendo el texto? Y aún tuvieron mayor temor de la tempestad. Y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este? Todo aquel que ha experimentado la santidad, la terrible santidad del Señor, no ha sido capaz de vivir igual, porque su fuego también representa purificación y su santidad nos cambia y nos transforma. ¿Cuánto lo creen? Ahora, mire este problema. Moisés, ¿recuerda a Moisés? 40 años en el desierto, pero cuando salió de Egipto, ¿qué era lo que lo había sacado de Egipto? ¿Qué era lo que él había hecho, lo último que había hecho en Egipto, por el cual había salido corriendo?
Moisés había asesinado a uno de los egipcios. Moisés había matado, había infringido la ley de Dios. Y al encontrarse cara a cara con Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era el veredicto? Pero ¿por qué Moisés no muere? ¿Por qué Moisés no muere? Sino que vemos que además de que no muere, Dios lo está buscando. Dios lo toma y lo envía a salvar a su pueblo. ¿Cómo Dios puede buscar, perdonar y enviar a un pecador? Si era un asesino, lo que merecía era la muerte porque había infringido la ley de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Y entonces la respuesta la encontramos en el versículo 2. Vaya al versículo 2. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparece en diferentes partes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Dios despide, cuando Abraham le dice a Agar que se vaya con su hijo? Le dice a Agar, a la sierva Agar, que se vaya con Ismael su hijo, y está a punto de morir Ismael. Y de pronto dice que aparece el ángel de Jehová. Agar había desobedecido, se había llenado de orgullo con respecto a Sara. También no estaba bien delante de Dios. Sara y Abraham tampoco estaban bien delante de Dios, pero también el ángel de Jehová los visita y le dice que tendrán un hijo, el ángel de Jehová. Aparecen momentos donde Dios quiere tratar con pecadores y no consumirlos. El ángel de Jehová aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 2, porque Moisés era un pecador y el fuego de la santidad de Dios lo hubiese consumido, hubiese acabado con su vida. Pero el que estaba en medio de la zarza, ¿quién era? El ángel de Jehová. Pero luego usted ve que habla, el que habla es Dios. Y entonces parece que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Pero luego también ve que el ángel de Jehová es diferente de Dios. Pero también ve que es diferente de Dios. Pero también es el medio por el cual Dios puede tratar con pecadores y que su santidad no los consuma. Porque ¿cómo el Dios Santo se puede relacionar con pecadores? Si dice la palabra que el Dios Santo no tendrá por inocente al pecador. ¿Cómo el Dios Santo se puede relacionar con pecadores? Entonces aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Que parece que cuando habla Dios. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Que cuando Dios quiere entrar en trato, relación con un pecador, Él es el que está de intermediario, mediador, y no es consumido. ¿Quién es ese ángel de Jehová que puede ayudar al pueblo de Dios y no consumir por su pecado, por su desobediencia, por su rechazo al Dios Todopoderoso? ¿A quién se le parece el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesús. Es una manifestación preencarnada antes. Incluso Jesús dice en Juan, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús existía antes de que viniera a este mundo y se encarnara en un bebé, en un hombre. Jesús estaba actuando a favor del pueblo de Dios. Cuando Dios crea el mundo, al principio Dios hizo los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía. Y Dios dijo, hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? Con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y muchas veces aparece el ángel de Jehová. ¿Quién peleó con Jacob? Cuando Jacob se abrazó fuerte ese ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Quién era? Jesús. El ángel de Jehová fue el que apareció en la zarza y mediaba entre el Dios Santo y el pecador Moisés. Y el ángel de Jehová se encarnó y vivió como un hombre como nosotros, siendo 100% Dios
y murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora el ángel de Jehová ha venido a morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, y en cada uno de nuestros corazones. La zarza del fuego que ardía está en cada uno de nosotros, y hay un fuego en nuestras vidas, un fuego de la presencia del Señor, que vamos a querer decirle no a Dios, pero Él nos va a seducir, Él nos va a vencer, Él va a ser más fuerte que con nosotros, porque tenemos un Dios que es real, un Dios que lo puede todo, un Dios que nos llama, que nos comisiona y que nos dice: te estoy llamando. ¿Y qué es lo último que le dice Dios a Moisés? Le dice: ven, yo te envío. Y hoy Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, como hizo el llamado a Moisés. Y el primer llamado, iglesia, es arrepentirnos. Arrepentirnos y a confiar en Jesús. Pastor, pero eso es para los que no son cristianos. Sí. Si no eres cristiano, Dios, el Dios de la zarza, el Dios que se le apareció a Moisés, te hace un llamado a arrepentirte. ¿Qué es arrepentirse? Es darle la espalda. Vamos rumbo al pecado, estamos en deleites y pecados. Es darle la espalda al pecado y caminar hacia la cruz. De verdad, verdad. Es dejar atrás pecados, deleites, cosas que saben que no están bien, que están quebrantando la ley de Jehová, y volverte hacia la cruz y caminar en fe, en confianza de que Cristo te acepta como hijo del Señor. Pero también tú y yo, que somos cristianos, Dios nos hace un llamado al servicio, a servir de verdad, de corazón. ¿Qué es lo más importante de servir a Dios? Dios le dijo a Moisés: ves, y mi presencia estará contigo. Lo más importante del servicio es la presencia del Señor. Dedícate a cuidar la presencia del Señor en tu vida. Y esa pasión por servirle, se encenderá en nuestras vidas. Y veremos necesidades en la iglesia y nuestros hermanos, y querremos hacer algo. Ahora, ¿por qué me preocupa que siendo líderes, teniendo llamados, no sirvamos? No me preocupa tanto por lo que falte, que haya que hacer, porque Dios siempre suple, Dios siempre suplirá. Pero el desgano, el saber que tenemos un llamado y no ejecutarlo, que lo haga otro. Pero había muchos israelitas, más de 700,000, casi 1,000,000, y de ese 1,000,000 Dios te llamó a ti. Eres tú y es contigo, Moisés. Señor, pero escoge a los otros 999,000. Eres tú. Eres tú. Y lo preocupante es que a veces tengamos desgano o desdeñemos el servicio a Dios. No es tanto que el pastor quiera que hagan esto o aquello, sino que lo preocupante realmente es que el desgane, el desdeño a servir al Señor es un termómetro, es evidencia de cómo está la presencia en nosotros. Es que tanto cuidamos la presencia, cultivamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nos dedicamos a cultivar la presencia de Dios, cuando hay más de Cristo en nuestra vida, habrá un deseo, una pasión. ¿Sabes cuál fue el secreto de Jeremías? Que fue vituperado, fue dañado, lo quisieron callar, lo golpearon. Pero él seguía levantando sus manos y adorando al Señor. Él seguía cultivando la presencia del Señor. En su oración seguía pidiendo más de Cristo, ayunaba por más de Cristo, se congregaba por más de Cristo, vigilaba por más de Cristo, leía la Biblia por más de Cristo. Había una oración constante en Jeremías, más y más y más y más de Cristo. De tal forma que había tanta presencia de Dios en Jeremías
que cuando él humanamente quiso dejarlo todo, la presencia de la zarza ardiente estaba en su corazón y trató de callarla, trató de ofuscarla, pero es que el fuego de la presencia de Dios no puede ser ofuscado, porque el fuego de la presencia de Dios consume pereza, consume tristeza, consume todo dolor, toda tristeza, preocupación que el mundo pueda traer a nuestras vidas. Eso fue lo que sostuvo Jeremías. Porque dijo: me sedujiste. Porque mientras estés cultivando, entendiendo que lo más importante es la compañía, no es servicio, sino el que te acompaña a hacer lo que te ha dicho que tienes que hacer. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Lo más importante no es lo que hagamos. Lo más importante es el que nos está acompañando mientras lo estamos haciendo. Pero si no lo hacemos, es quizás evidencia de que no tenemos compañía. Y eso es lo realmente preocupante, iglesia. Pero hoy Dios te dice, al liderazgo, a la iglesia: yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Dios te dice: preocúpate por mi presencia, por más de Cristo, y yo te seduciré. Seré más fuerte que tú y te venceré. Seré más fuerte que tú mismo y te venceré. Levanta tus manos. Dios está en este lugar. Yo siento a Dios, su presencia en este lugar. Está trayendo convicción a nuestras vidas. Está trayendo convicción.